Si estás en una iglesia donde utilizan shofar, El shofar es un instrumento musical, hecho de un cuerno de carnero o cabra. Es mencionado en la Biblia como un instrumento utilizado en varias ceremonias, como en la proclamación de la libertad en el jubileo, la coronación de reyes y la guerra. También se menciona en la narración del monte Sinaí, donde se describe que el sonido del shofar fue utilizado para llamar la atención del pueblo de Israel y anunciar la llegada de Dios. Su sonido es utilizado como un llamado a la atención y un llamado al arrepentimiento y la reflexión. Existen 4 tipos de toques del shofar: tequia, sebarim, terua y tequia gedola. El sonido del shofar es utilizado para expresar la soberanía de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de la última trompeta, es shofar, y en 1 Corintios 15:52 se refiere a anunciar un evento futuro que está relacionado con la llegada del Mesías y el advenimiento del reino de Dios. Asimismo, en el Apocalipsis, cuando los ángeles tocan la trompeta, en el original es shofar. En las iglesias modernas no se toca ningún instrumento musical de la antigüedad, y no veo que se rasguen las vestiduras por eso. donde al Señor Jesucristo le dicen Yeshua, a Dios le dicen Elohim, Shaddai. En Lucas 1:31 describe cómo el ángel Gabriel se apareció a María, quien era una mujer judía viviendo en la ciudad de Nazaret en Judea. El ángel le dio el nombre de su hijo en hebreo, Yeshua, que significa salvación. Aunque se le conoce comúnmente en español como Jesús, este nombre no tiene una traducción literal en español. La Real Academia Española desaconseja la traducción literal de los nombres propios. En resumen, el ángel le dio el nombre de Yeshua en hebreo, que se traduce comúnmente como Jesús en español. Si yo prefiero llamar a Jesús por su nombre hebreo Yeshua y usted prefiere llamarlo por su nombre en español Jesús, esto no significa que yo sea más santo de usted. Sin embargo, si a usted le molesta que yo lo llame Yeshua, no veo muchos frutos del Espíritu por su malestar innecesario. Hechos 9:4. Cuando Jesús se revela a Pablo, lo hace usando su nombre original en hebreo, Yeshua. Esto indica que, en su encuentro, se estaban comunicando en hebreo y no en griego o latín. Es importante destacar que tanto Jesús como Pablo eran judíos y pertenecían a diferentes tribus de Israel, Jesús a la tribu de Judá y Pablo a la tribu de Benjamín, lo que significa que su encuentro no era entre dos gentiles hablando. A Dios le dicen Elohim, Shaddai. Y en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a través de diferentes atributos y revela sus nombres en consonancia con estas manifestaciones. No hay nada incorrecto en llamarlo por alguno de sus nombres que se relacionan con estos atributos, ya que esto era algo muy común en la antigüedad. En el primer versículo de Génesis 1:1, ya se encuentra la palabra Elohim. Esto no es una coincidencia, ya que en los 4 evangelios sinópticos, el primer versículo de cada capítulo también hace referencia al principio. Y Shaddai es un nombre que significa Dios Todopoderoso y aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Y te saludan diciendo Shalom. Bueno, te tengo que informar que estás en una iglesia judaizante. La palabra Shalom es una palabra profunda que va más allá de la simple idea de paz y que busca expresar un estado de totalidad y plenitud, y es mucho más profunda que en el español que decimos paz. Shalom se utiliza como una bendición para desear bienestar a otras personas y también como que una expresión de deseo de reconciliación y unidad entre personas. En Juan 20:19 y Lucas 24:36, la primera palabra que le dice Yeshua a sus discípulos cuando resucita y se les aparece es Shalom. En Juan 14:27 Yeshua les dice: mi Shalom les doy, pero no como se las da el mundo. En lugar de juzgar o cuestionar el uso del saludo, Shalom, si nos enfocamos en entender su significado original, podremos comprender mejor todo lo que Jesús quería expresar con esas palabras. Si querés más evidencias podés ir alto. Lucas 10:5 y 6. Cuando Yeshua les dice a sus discípulos que cuando vayan a las casas, lo primero que les digan cuando entran es Shalom. Esto lo que significa es que hay iglesias que supuestamente somos gentiles, pero que quieren adquirir la cultura hebrea, la cultura judía. En Efesios 2:11 al 13, Pablo explica que los creyentes ya no son gentiles y que ahora son parte del cuerpo de Mesiaj. La palabra gentil significa fuera de pacto. Esto no implica adoptar la cultura hebrea o judía, como, erróneamente, dice el video, sino que, como Pablo afirma, en Romanos 11, los creyentes son parte de Israel y reciben las promesas dadas a Israel en la Biblia.
En Apocalipsis no hay una puerta para los gentiles, sino para Israel. Si alguien se considera gentil, debe recordar que Jesús les enseñó a no usar malas repeticiones como los gentiles. Y en Mateo 18:15, Jesús se refiere a un hermano que no se arrepiente de sus pecados, como gentil. En otra parte del video, esta persona menciona sobre la menorá, como judaizante, pero esta afirmación no tiene sentido ya que la menorá es un utensilio que Dios mismo mandó a construir en Éxodo 25:31. No salió del imaginario judío. Además, la menorá tiene un gran significado profético, simbolizando los 7 espíritus que reposan sobre Yeshua, las 7 fiestas del Eterno, en la cual Yeshua tenía que cumplir una misión específica en cada una. También simboliza los 7 días de la creación y muchas otras revelaciones que algunos no pueden ver debido al antisemitismo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar puestos los ojos en Cristo y no en las tradiciones humanas. El video de esta persona finaliza con no seguir tradiciones humanas. Sin embargo, no veo críticas hacia el árbol de Navidad, el cual es de origen pagano y no tiene base bíblica. A pesar de esto, muchas iglesias lo ponen en sus altares durante la época navideña, siendo un símbolo pagano. La Biblia, por otro lado, nos insta no imitar las costumbres del mundo. Deuteronomio 18. En Apocalipsis, Romanos 12:7 abunda, y en el versículo 1:20 muestra a Jesús caminando en medio de la menorá, lo cual indica su importancia y la falta de sentido en preferir el árbol de Navidad. Por desgracia, algunos cristianos famosos como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero y Marcos Vidal aprueban públicamente la Navidad y su árbol sin ofrecer ningún respaldo bíblico para hacerlo. Es lamentable que buscar la fama y la emoción pesen más que la palabra de Dios en este tema, y lo que tiene respaldo bíblico sea descartado simplemente por parecer judaizante.